Sí. Bueno, y a propósito de la economía, vamos a hablar de la economía. Hablemos, por favor. Vamos a linkear, como se dice ahora, ¿no? Linkear con otro amigo también, ¿no? Y estamos ya comunicados vía Skype con Damián Dipache, economista, por supuesto, ustedes lo conocen. ¿Cómo estás, Damián? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Javier? Chicas, veo un escenario cambiado, pasamos del verano a un invierno ahí, de fondo. Sí, más o menos, Qué exactamente. observador. Sí, muy bien, sí, por Muy el bien. colorcito, exactamente. Totalmente. ¿Cómo estás, Damián? Hoy era un día mortal para nosotros. Ay, me imagino. Bueno, mira, recién hablábamos, no sé si lo escuchaste, hablábamos con Pepe Cibrián. Y Cibrián decía, entre otras cosas, la verdad me confunde el presidente con estas frases, ¿no? En las cuales, estas frases que vierte y además las decisiones que se toman, ¿no? Que no está de acuerdo en el caso de Pepe Cibrián. Y yo me acordaba de algo. El presidente, cuando era candidato, dijo, palabras más, palabras menos, recordaba yo una frase hoy, dijo, no estoy de acuerdo con el cepo. Es como poner una piedra en la puerta giratoria, porque no podés entrar, pero tampoco podés salir, ¿no? Y dijo algunas cuestiones vinculadas al cepo en su momento. El ministro de Economía, Martín Guzmán, el fin de semana dijo, no vamos a tocar el mercado cambiario, van a permanecer así. 48 horas después estamos hablando del cepo otra vez. Hace 3 semanas, sábado a la mañana, el presidente de la Nación había dicho de que el dólar ahorro estaba trayendo problemas. Eso fue a las 10:30, 11 de la mañana, en Radio La Red. Tiene una reunión con Guzmán al mediodía, y Guzmán sale a decir eso mismo que volvió a repetir 2 semanas después, que no se iba a tocar el dólar ahorro y que no se iba a generar mayor ajuste en el mercado cambiario. Bueno, evidentemente tenía razón el presidente y estaba recibiendo, algún tipo de información del Banco Central de la República Argentina. Acá el problema de esto, Javier, es que la autoridad monetaria, como es el Banco Central de la República Argentina, está más preocupado en los dólares que compran para ahorrar los argentinos que en cómo hacer para generar una perspectiva sobre el valor de los pesos para que los argentinos ahorren en la moneda que emitimos. Y la realidad es que ya van 6 meses de gestión y hay que empezar a dar muestras claras de cómo se va a hacer para que el argentino quiera ahorrar en pesos, ¿no? Que tenga que ahorrar en dólares. No le pasó a este gobierno, le pasó a este gobierno, al anterior, al anterior, al anterior, a todos. Sí, ¿no? sí, no. A ver, este es un problema, quiero decir algo. Este es un problema que lo tuvieron todos los gobiernos, el gobierno de Macri en la última instancia, en el último periodo, tuvo que meter un cepo inclusive también, eso lo sabemos. En el gobierno de Cristina ni que hablar y el de Néstor Kirchner lo mismo. El cepo viene desde, si mal no recuerdo, estaba leyendo desde el 48, en la época de Perón, ¿o no? Sí, tuvimos cepo durante muchos periodos y la realidad que incluso fíjate que el anterior gobierno de Macri, que es el que levanta el cepo, lo termina volviendo a incorporar. Exacto. Pasamos a poder ahorrar $10.000, después a $2.000, después a $200, después con $200 pero con un impuesto del 30%, después con el impuesto del 30% y ahora con una percepción del 35%. Y seguramente si seguimos así va a haber algún tipo de pretensión de AFIP que solamente tenga un cupo a aquellos que puedan ahorrar. Bueno, en definitiva, Javier, chicas, lo que sucede en Argentina es que esto es una estafa, es una situación inmoral. Para aquel que quiere preservar el valor del dinero, la culpa no es de los argentinos, no son narcotraficantes, no tienen ametralladoras, no van a comprar a las cuevas, tipos que se dedican a estafar al Estado. Lo único que hacen es tratar de preservar el valor de su trabajo, el valor del dinero. Como la moneda que le dan en este país, que emite nuestro Estado Nacional, no le sirve, busca un refugio en el dólar. Y es tan persistente que le ponen un impuesto del 30% y lo sigue haciendo. Sí. Y ahora le ponen una percepción del 35% y lo sigue haciendo. Y lo mandan al mercado paralelo y lo sigue haciendo. Entonces, no jodamos con la persistencia de la gente. Tratemos de trabajar para que la gente pueda ahorrar en la moneda que emitimos. Bueno, también está la otra. La gente ahorra en dólares lo que puede, porque no confía, obviamente, no en el peso. Porque en definitiva, bueno, vos no confías en el peso, pero eso tiene una consecuencia. No confía en el gobierno. En el anterior, en el anterior, es decir, no confía en los gobiernos. Y además, las fórmulas que utilizan los gobiernos siempre son las mismas en los últimos 20 años o en los últimos
80 años de la Argentina, qué sé yo, no sé, una cosa así. Además, cuando vos tomás una determinación general para casos particulares, yo tengo una hipótesis, creo que esta determinación obviamente se toma porque el Banco Central tiene 42.000 millones de reserva, pero las líquidas son 7.000 millones y se llevan 1.000 millones por esa vía, 5 millones de argentinos comprando dólares ahorro, pero la realidad es que la mayor preocupación era que aparecieron nuevos ahorristas que no eran ahorristas, que eran personas que están con necesidad, que compraban los 200 dólares, lo compraban en el mercado formal, lo vendían en el mercado informal y hacían la operación puré y se obtenían 5.600, 6.000 pesos. Eso eran millones que hacían esa operación. Esto intenta restringir esa operatoria. Ahora vos fíjate, hoy recibía mensajes en mi Instagram, en @DamienDiPase, muchísimos mensajes de pequeños emprendedores que desgraciadamente no pudieron volver a la actividad en esta pandemia. ¿Y qué hacen? Bueno, publicitan sus bienes, sus servicios por redes sociales. ¿Qué es lo que les está pasando? Bueno, que ahora tienen que pagar 35% de la percepción. Claro. O sea, mirá cómo jodemos a aquel que está tratando de sobrevivir en el medio de esta pandemia. Son efectos no buscados, ¿no? Y son miles. Digo, son miles. Bueno, de hecho ahí estamos viendo mi tweet que es viral y yo no lo viralizo. Lo viralizan los propios emprendedores que están indignados. ¿Por qué? Porque por más que te lo reintegren, cuando te lo reintegren en el 2021 vas a recibir migajas porque el peso se lo va a licuar la inflación, ¿entendés? Entonces, aquel que hacía la publicidad y tenía su pequeño emprendimiento y dijo, bueno, vamos a arrancar con esto, no puedo abrir mi negocio, pero vamos a arrancar con esto, publicitándolo en Instagram, publicitándolo en Facebook, vamos a hacer un poco de publicidad en Google, o vamos a contratar una app para mejorar lo que estamos haciendo. Aquel que emprendió está recontra frustrado de vuelta. Miles y miles de pequeños emprendedores frustrados con esta decisión general, reitero, pero que siempre afecta a particulares que también quieren laburar en nuestro país, no solamente ahorrar, También, y otra de las preguntas también que se hacen, sobre todo en las redes sociales, es si la plataforma Netflix, Spotify, están dentro de este cupo de los 200 dólares. ¿Se sabe? ¿Está confirmado esto? Sí, primero que esas plataformas pagan el impuesto país, pero del 8%, no del 30%. Segundo, hay un error respecto de que no pagan el impuesto porque están especificadas. Digamos, viene todo especificado, pero ya incluyendo el impuesto país, para todos los casos de operaciones en el exterior que contrates. Es decir, te va a aparecer en tu resumen de tarjeta la operación especificada, el tipo de cambio más el 30%, más la percepción del 35% que se hace sobre el tipo de cambio oficial, esa percepción que es 79,25 al día de hoy. La realidad que, en definitiva, a toda esa gente también estos servicios les van a costar evidentemente más caro y muchos no van a tener la posibilidad de tener reintegro. Si bien AFIP informa que, por ejemplo, un monotributista que no tiene ganancias, está exento de ganancias, lo puede hacer a partir de enero de 2021, es el reintegro, pedirlo a AFIP. Esto en la práctica no se hace. Primero porque tiene un costo contable, uno le tiene que pedir un contador. Segundo porque se evita hacerlo, porque tiene miedo la gente de ver si lo van a investigar, si realmente ya empieza la parte, digamos, policíaca, ¿no? De decir, yo encima tengo que pedir, a ver si pido, si encima me empiezan a investigar. Empezamos a vivir situaciones que la verdad ya pasaron, ¿no? Porque pasó esto cuando se hacía el reintegro del 30% cuando la gente se iba de turismo en el anterior gobierno de Cristina, ¿no? Ahora, en la práctica, si yo quiero comprar 200 dólares, ¿cuánto me va a salir total? Aproximadamente ahora cuando, digamos, como cerró el dólar hoy. Hasta ayer, Andrea, te salía 103 pesos. Sí. Era 79,25 más el 30%. Hoy te sale 130 pesos. Es una devaluación encubierta. Claro. 130 más el 30. O sea, 130 pesos con el 30 incluido y el 35 incluido. Ah, ok, perfecto. Es una devaluación encubierta, claro, lo que ha sucedido. Claro. Y aquellos que tengan quizás mayor capacidad de ahorro que 200 dólares, ¿dónde van? Y bueno, van al mercado informal, que también se equivoca PES en decir que ese mercado es para narcotraficantes, es un mercado donde van en la clandestinidad, etcétera. Porque en definitiva, si bien es real que un universo mueve ese mercado, había 2 millones de personas que hacían la operación puré porque están tratando de bancar la parada con los 5.600, 6.000 pesos. Digamos las cosas como son, ¿no? Sí. Ahora, yo estaba viendo, porque por ejemplo, hoy se conoció la inflación del mes de agosto, ¿correcto? De 2,7%. ¿Suma cuánto en el año? Alrededor del 18 y algo, ¿no?
Sí, 18 y pico y 40,7% interanual. 40,7. Sí. Y la realidad, Javier, que el dato preocupante, ahora INDEC hace muy bien en publicar los datos de inflación minorista y mayorista a la vez. La inflación mayorista, que es un adelanto de la próxima minorista, porque los precios mayoristas, digamos, actúan en rezago con los precios minoristas, dio 4,1% en el mismo mes de agosto. El mayorista. El mayorista. Esto implica que la inflación de septiembre va a venir más elevada. La del minorista. Exactamente, vas a tener una inflación superior ya al 3% en el mes de septiembre. Cuando uno dice una inflación del 3%, ¿qué implica? Que en toda América Latina, Argentina tiene la segunda inflación más alta mensual en el mes de agosto. La primera es Venezuela, 55% en un mes de agosto, y la segunda es Argentina, 2,7%. La mayoría de los países de América Latina en el actual contexto están con inflación de 0,6, 0,7% o un punto, y en muchos casos en deflación, porque como estás en recesión, los precios tienden a ir hacia la baja. Claro. Cuando ves la inflación interanual, Argentina obviamente es el segundo país de América Latina que tiene inflación. Es altísima una inflación en este contexto de 2,7%, altísimo. Claro, porque muchos dicen, bueno, 2,7% de lo que veníamos el año pasado y el anteaño no está mal. Pero, no, bueno, nosotros estamos, a ver, corregime vos si esto es así o no, Damián. Estamos en una olla a presión. ¿Qué quiero decir con eso? Están conteniendo también los precios, ¿no es cierto? Algunos valores, por lógicas razones, ¿no? Por la situación por la cual estamos pasando y por otras que, bueno, se pueden discutir, por supuesto. Pero digo, ¿es la inflación real o es la inflación real de una pandemia? La que tenemos nosotros, ¿eh? Yo hace un mes y medio publiqué algo gráfico en mis redes que era una heladera. Entonces yo digo, ¿qué hay en el congelador? Claro. Bueno, precios congelados, luz, gas, agua, ahora telefonía, internet, cable. En el segundo estante, ¿qué había? Precios máximos. En el tercer estante, ¿qué había? Precios cerrados porque actividades que no se pueden medir. ¿Cuánto vale un hotel en Córdoba? No se sabe. No. Porque ¿cuánto vale ahora que viene la primavera? El nuevo abono a gimnasio. No se sabe. O sea que hay precios que no se pueden medir. Evidentemente tenés una estructura de precios que por la recesión no se pueden medir o están congelados. Y hay tres indicios de cuál es la inflación futura. El presupuesto que dice, una inflación del 29%, presupuesto 2021. Y yo digo que en ese presupuesto tendríamos que tener tres variables que estén paralizadas. Una, ¿van a aumentar tarifas? Bueno, parecería ser que algunos subsidios se van a eliminar, eso está previsto en el presupuesto. Dos, ¿cuál va a ser la emisión monetaria para financiar un déficit fiscal del 4,7%? Sí. Y tres, ¿qué va a pasar con el financiamiento de ese déficit? Porque Guzmán apuesta a que sea a través de financiamiento con bonos en pesos. O sea, que los argentinos o los inversores apuesten a financiar al Estado argentino con bonos en pesos. Se tienen que dar esas tres variables para que la inflación no se dispare el año que viene. Muy difícil de contener. Y un tipo de cambio que el gobierno lo plantea en 101 pesos a diciembre de 2021 y en septiembre de 2027 ya está a 130 en este dólar paralelo, percepción de ganancias más impuesto país, ¿no? Es una situación media rara la que queremos, digamos, proyectar en un año eleccionario, que siempre los años eleccionarios se intenta paralizar muchas de estas variables, ¿no? Verdad, y bueno, el tema de la Argentina es fundamentalmente la confianza, ¿no? Para otro momento hablaremos seguramente, Damián, de lo que se espera para la Argentina después cuando pase esto, cuando esté pasando todo esto, porque obviamente quedará los que nos quedamos, y estoy hablando de manera no visual más que nada, ¿no? En esto de las empresas que se van, algunas que hay que ver si vienen o no, algunos están reformulando sus negocios en la Argentina, los trasladan a Brasil, dejan una porción acá, una empresa de pinturas que estaba acá, reformula, deja una porción, pero se va a Brasil, a otro lugar, bueno, entre otras cosas, ¿no? Yo Javi, me sumo siempre a una frase del profe de Pablo, que él dice, si uno quiere darle una condena a alguien, hágale hacer un presupuesto, ¿no? Porque en definitiva se proyectan un montón de variables que después no se cumple ninguna. Pero si uno le quiere dar una segunda condena, y esa te la digo yo,
a una empresa, hágale hacer un presupuesto comercial, administrativo, financiero, de marketing, en relación al presupuesto que desarrolla el gobierno nacional. La realidad es que es muy difícil administrar una empresa en Argentina, porque esas variables no son estables, porque el Estado argentino te dice, no voy a ajustar el cepo, lo termina ajustando, no voy a cambiar, digamos, las reglas, bienes personales, las reglas, la reforma laboral, quédense tranquilo, no la voy a tocar, pero sin embargo una ley de teletrabajo que perjudica al sector empresario. Entonces, la realidad qué lejos quedó ese Consejo Económico y Social en el cual se iba a reunir las empresas, trabajadores, etcétera, para generar una Argentina unida que vaya para adelante y realmente apuesta al crecimiento y desarrollo. Qué lejos quedó y qué tan cerca estamos. Eso fue en enero de este año, ¿no? Tal cual, todo en este año. Con esto cierro, Damián. ¿Cuántos impuestos hay en la Argentina? ¿144? ¿145? Te faltan 20, 165. ¿Cuánto? 165, de acuerdo a ayer. Bueno. Y este año creamos 3 más. Fue el impuesto país, 2 por COVID, y bueno, ahora estamos con el tema del impuesto a la riqueza. Te doy un adelanto del presupuesto que se trató ayer, sí. 2021. La presión tributaria pasaría del 20%, del 24% del Producto Bruto Interno al 24,8%. Así que alguno nuevo se está por inventar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Damián, te mandamos un abrazo enorme, gracias, y te seguimos en las redes. Abrazo grande, Javi, chicas, chau, chau. Gracias como siempre. Hoy estaba, obviamente con estos temas, uno habla y demás, ¿no? Hoy Florencia Donovan contaba algo, ¿no? Respecto de cómo es el peso argentino, que el argentino no confía en su peso, por eso ahorra en otra divisa. En su moneda. En otros países pasa lo mismo, pero vamos a lo cercano. Damián contaba de Uruguay. Uruguay, si bien ahorra, hay ahorros por supuesto en dólares, pero respalda su peso uruguayo. En Brasil, con el tema del lavallato, miren cómo es la cosa, ¿no? Cuando la policía allanaba los lugares, no encontraba mayoría de dólares y euros. Claro. Y lingote de oro. Encontraba el peso brasileño. Claro. Las coimas eran en peso brasileño, porque el peso brasileño, vale la expresión, lo que pesa o vale. Claro. Sí, vale. O vale. Acá cuando van a allanar, son dólares. Dólares y euros. Claro. En algunos lugares tenemos videos de contando dólares. Sí. Cuando no se podía. Cuando había un cepo grandote. Cuando había un cepo grandote. Sí. Digamos, ¿qué quiero decir con esto? La Argentina de toda la vida ha apostado al dólar, ¿no? Sí. En esa frase, el que apuesta al dólar pierde. Vos, cuando un economista, digamos, un ministro de Economía, te dice, no hagas esto, hacelo. Hacelo porque te empoman a las 48 horas. Todos, de todos los colores políticos inclusive. No, digo, claro. ¿Ellos qué ahorrarán en pesos argentinos? No ahorran en pesos argentinos. Todos ahorran en lo mismo. Nadie ahorra acá. Lo que pasa es que lo que dijo Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, es temerario. Es decir, que en las cuevas están los narcos y están los traficantes de armas. Que si no están, los tienen que ir a buscar. Y si es así, claro, tienen que cerrar. Yo no digo que no estén. Ahora, esa pobre abuela que juntó plata y que el hijo va y le cambia para que tenga, para que pueda jugar y un día necesita para lo que sea, viajar o remedios, no va a ir al banco a cambiarlo. Va a ir seguramente a una cueva porque le da un poco más de plata y puede vivir. Sí, lamentable. Y esa abuela no es narco, ni traficante de armas. Pero es la Argentina, no es de ahora, esto es de siempre, siempre y con todos los gobiernos.